Vamos a iniciar en esta mañana con la enseñanza que nos corresponde. Vamos a ir, por favor, a Génesis capítulo número 36. Génesis 36. Y hemos llegado, hermanos, a esta parte, o llegamos hoy a este capítulo, y pareciera que la predicación o la enseñanza de la semana pasada parece que se interrumpe, ¿verdad? Parece que llegamos aquí, cuando llegamos a este capítulo, Jacob es cambiado su nombre, ahora es llamado Israel, y pareciera que ahora seguimos con esta historia de Jacob, ahora llamado Israel, en la tierra que le prometió, pero Jacob ahora, parece que se interrumpe la historia, parece que vamos a hablar de Saúl, y pareciera que pues no tiene sentido, ya que Saúl no es la familia elegida, no, la descendencia de él no tiene parte en la historia del plan de redención del pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, como hemos visto, Dios todo tiene planeado, todo tiene organizado y tiene una razón de ser. Entonces, hermanos, hemos visto cómo Jacob llegó aquí. Jacob regresó de estar con sus suegros. Recordemos, regresa con sus suegros, regresa a la tierra que Dios le había prometido. Y pues cuando Jacob regresó iba con ese temor o con esa preocupación de que la última promesa de su hermano era que lo iba a matar. Ya vimos la historia en la cual existe una reconciliación, y después de esta reconciliación, Jacob peleando con Dios, y pareciera aquí que Jacob triunfa sobre Dios, pero sabemos que incluso en esa pelea Dios tenía el control de lo que estaba sucediendo en la vida de Jacob. Pero, pues aquí ya la semana pasada vimos cómo Jacob no obedece de una manera no intencional, pero no obedece, no se va a Betel, se queda en Siquem. Y la semana pasada ya estuvimos viendo qué sucedió. Existen conflictos en la vida de Jacob, que donde pareciera que cuando termina esta pelea con Dios, tenemos a un Jacob espiritualmente hablando en la cumbre, ¿verdad? Y lo tenemos en esa posición donde él podría tomar cualquier decisión enfocado en Dios. Pero en su momento la vida de él da un giro de 180 grados. Se queda en Siquem y ya vimos la semana pasada qué pasó con su hija Dina. No solo esto, esta situación con su hija Dina provocó que sus hijos Simeón y Leví se convirtieran en unos asesinos. Hermanos, Simeón y Leví. Voy a pausarme en Leví. ¿Quiénes son los levitas? Son aquellos tribu que fue designada por Dios a ser ¿qué? Los sacerdotes de su templo. Y su padre, que es Leví, es un asesino. Entonces, hermanos, es importante aquí distinguir cómo Dios toma de lo más miserable y lo convierte y lo hace. Pero pues ya vimos cómo Dios protege a Jacob, ahora llamado Israel, y pareciera que ahora sí va todo mejor. Pero pues el capítulo 35 termina con Raquel muriendo. Murió Raquel. Y pensemos un poco en la humanidad de Jacob. ¿Quién era Raquel para Jacob? ¿Qué implicaba en la vida de Jacob Raquel? Su amada esposa, lo dice la Biblia. Pero él amaba a Raquel. Trabajó 14 años por ella. Y bueno, hay un consuelo en Jacob, decir, bueno, está Benjamín, ese niño que incluso le cambia el nombre, y pareciera, bueno, ya van a mejorar las cosas, y luego ¿qué pasa? Termina el libro diciendo, muere Isaac. Y pareciera que, oye, ¿qué está pasando con la vida de Jacob? ¿Dónde están las bendiciones y las promesas que Dios tiene con sus hijos? Pero hermanos, hemos visto cómo va trabajando, y en estas vidas y altibajos de Jacob es donde nosotros nos asemejamos a Jacob. ¿En qué parte está, hermano? ¿En esa parte alta donde está en su relación profunda con Dios? ¿O en esa parte donde está pasando una serie de conflictos que lo tienen batallando en la fe con Dios? Hermanos, les recuerdo aquí que Jacob se mantuvo firme en el Señor por la simple y el hecho de tener
fe en el Señor. Porque así es la vida del cristiano, hermanos, con altibajos. La realidad de los cristianos es esa, los altibajos, las batallas, las peleas, las tristezas, la pérdida de amados, la batalla, el sufrimiento, las pérdidas económicas. Todo eso es una batalla. Estoy hablando de la vida de Jacob, expulsado, viviendo en el desierto 3 meses, engañado por su suegro. Regresa, mueren sus amados, donde ya había recibido una promesa de Dios, hermanos. Y aún así, esas son las promesas de Dios. Esa es la realidad de los cristianos. Esa es su realidad, hermano. Esa es mi realidad. Y esa es la realidad que usted vive día a día. Y así se llama el tema de esta mañana, la realidad de los cristianos. Vamos a orar para entrar en la enseñanza de esta mañana. Padre, ayúdanos que en este momento el Espíritu Santo sea el que obre en nuestras vidas. Ayúdame a mí que el mensaje que vaya a transmitir sea controlado por el Espíritu Santo. Simplemente ayúdame, Padre, que cualquier error o situación que yo cometa, tú la corrijas en el corazón de mis hermanos. Gracias te doy en nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Y hermanos, llegamos a este capítulo de 36, en todo este contexto que les acabo de dar, hermanos, y vamos a ir leyendo poco a poco los capítulos, los versículos de este capítulo, y vamos a entender después de este contexto, hermanos, versículo número 1 del capítulo 36, dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y vamos a ver cómo se repite Edom en este capítulo. ¿Por qué, hermanos? Aquí la situación y lo importante de Esaú, él no es el elegido. ¿Sí? Él no es el elegido, pero Esaú es el padre de los edomitas. Y los edomitas tienen un rol muy importante en el plan perfecto de Dios. Ese plan perfecto que vamos a ver, pero los edomitas que salen de Esaú tienen un rol muy importante en esta historia. Y por eso, hermano, estudiamos este capítulo, que no simplemente son un montón de nombres ahí. Que no simplemente es que si tengo un hijo, un nieto, un sobrino o algo, de aquí voy a agarrar de los descendientes de Esaú, de los descendientes de Ismael, para ver cómo le pongo. No, hermanos. Aquí está este capítulo porque Dios tiene algo para nosotros. Porque Dios controla todo, hermano. Entonces, si nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, no solamente es transitorio este capítulo. Hermanos, si tenemos fe, dice 2 de Timoteo 3:16, y creo que todos nos la sabemos en la versión Reina Valera. Pero se la voy a decir en la nueva traducción viviente, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver lo que nos hace crecer en la verdad y lo que también está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que si usted confía en el Señor y confía en este pasaje que acabo de leer, vamos a estudiar hoy la descendencia de Esaú. Hermanos, se le puede hacer repetitivo y se le puede hacer cansado de estar escuchando muchos nombres, pero aquí hay una gran enseñanza. Hermanos, necesitamos creer que toda la Escritura está diseñada para glorificar a Dios. Lo dije en mi predicación anterior del mismo Génesis, el Hijo de Dios es el que más necesita a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Y lo vamos a ver en este capítulo. Este capítulo no está ahí. Vamos a ver cómo Dios es fiel. Se lo dijo a Abraham. Génesis 15, le dijo del 1 al 6, le dice, después de estas cosas vino palabra a Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Este será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese Damasceno Eliezer, dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, y aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. ¿Recordamos a ese Abraham? Pero vimos cómo terminó Abraham. Pero luego sigue y dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él dijo, así será tu descendencia. Y aquí está el padre de la fe. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Hermanos, aquí el capítulo, hermanos, no está, a ojos de Abraham, no está para que Abraham creyera que iba a cumplirse la promesa. Hay que recordar, y estamos viendo la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y después vamos a ver la de sus 12 hijos. Pero Abraham, aparte de Isaac, ¿a quién tuvo? A Ismael. Y aparte de Ismael, después de que murió Sara, se casó y tuvo más hijos, con los cuales fueron en total 5. Y de esos hubo descendencia. Sí, nos enfocamos en la historia de Isaac porque es la que Dios enmarca para llegar a Cristo. Pero se están cumpliendo las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y aquí le vuelve a recordar a ustedes, hermanos, y a mí, que el Dios cumple sus promesas. Porque aquí se cumple otra promesa para Abraham. Le está dando descendencia como puedas contar en las estrellas. Y está escrito este libro, hermanos, este capítulo, no para que Abraham creyera, no para que el pueblo fuera, es para que usted ahorita tenga la confianza de que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y esta mañana, hermanos, vamos a estudiar 2 puntos. Y vamos a ver, 1, sepárate del mundo. Y 2, ten conciencia del plan perfecto de Dios. ¿Cuántas veces no hablamos de este plan perfecto, pero no somos conscientes de esa realidad? Hermanos, porque Dios controla su plan. Y voy a repetir, porque Dios controla su plan, tú debes aceptar tu realidad. Y una es separarte del mundo. Y hermanos, a esto me refiero, y a esto lo vamos a ver. Fíjese lo que dice, versículos del 1 al 8. Separarte del mundo, versículos del 1 al 8. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Loibama, hija de Ana, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú y Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y a Olibama dio luz a Jeús, a Jalam y a Coreb. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y tomó las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Y vuelve a recordar Dios que Esaú es Edom. Y hermanos, y aquí lo que podemos ver es Esaú acarreando las consecuencias de su vida cuando no tomaba en cuenta a Dios. Y no sabemos si esta decisión de separarse de su hermano fue tomando en cuenta a Dios, ahorita lo vamos a ver. Pero hermanos, vemos cómo las esposas Ada y a Olibama fueron esposas que Esaú tomó en contra de la voluntad de ¿quién? No de sus padres, de Dios. Y Esaú intentando corregir la relación con sus padres, no con Dios, y vuelvo a insistir, Esaú a nivel terrenal, intentando corregir la relación con sus padres, toma por esposa a Basemat, porque a sus padres vio que no le agradaba que se casara con las hijas de Canaán, entonces se tenía que casar con una hebrea, y se le hace fácil, y va y se casa con una hija de Ismael. Porque él quiere agradar a sus padres, no a Dios. Y Esaú pues aquí tiene las consecuencias, y sigue viviendo con eso. Y hermanos, Esaú decide separarse y se va a este monte de Seir, por la abundancia que tenían ambos hermanos. Esta abundancia, hermanos, se da de 2 maneras diferentes. Recordemos cómo Jacob se hizo de su poder económico y material. Si recordamos esa historia de las varas y todo eso, hermanos, eso no importa. Todo lo que tenía Jacob en lo material se había sido dado por Dios. Pero a Dios no le interesaba que Jacob fuera rico, millonario. A Dios le interesaba que Jacob lo obedeciera. Todo lo demás le fue añadido a Jacob. Caso contrario de Esaú. Esaú ya lo conocemos, su fuerza, su valentía, su contraste. Esa cosa que amaba Isaac. Recordemos cuando decía, Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a
Fíjense, dos cosas materiales obtenidas de manera distinta. Una, por el esfuerzo del hombre, que ahorita vamos a ver qué pasa. Y otra, la voluntad de Dios. Y hermanos, aquí hermanos es donde vemos estos contrastes, estas diferencias que vienen desde el vientre de Rebeca. Recordemos ahí en Génesis 25-22, ¿qué pasaba con estos hermanos? Estaban peleando desde el vientre. Estaban peleando desde el vientre. Pero ahora, en este pasaje, ahorita en la actualidad donde estamos, ellos están reconciliados. Están tranquilos, están serenos y pareciera que Dios obró en el corazón de Esaú para que éste se apartara de su hermano. Pero hermanos, aquí lo importante no es cuál es la razón en el corazón de Esaú, si es por nobleza hacia su hermano, el entender que Jacob era el hijo de Dios y por eso se aleja, o simplemente porque Esaú entendía que si se quedaba ahí, perdería todos los bienes materiales que tenía, porque tenía mucho y no podía convivir con Jacob. ¿Le suena eso de que se separen? Recordamos a Lot y Abraham separándose porque ya tenían muchas posesiones y ya vimos cómo terminó Lot. Y ahora Esaú también se separa. Dios obra en todo momento. Hermanos, Esaú era un hombre de campo. Le tenía 20 años de experiencia adelantadas a Jacob en esas tierras. Por algo Esaú decidió irse al monte Seir. Cual haya sido la decisión, cual haya sido la razón, Dios está tomando la vida de Esaú para bendecir a Jacob. Sí, hermano, Dios toma el mundo y bendice a sus hijos. Sí, lo vuelvo a repetir, Dios usa al mundo y bendice a sus hijos. Así que, hermanos, tengan en mente que cuando uno está en esa posición de que es bendecido por Dios, nos genera, hermanos, un compromiso. Y ese compromiso es, lo vimos la semana pasada, acompáñenme por favor, capítulo 35, versículos del 1 al 2. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, obedece. Así te vas a separar del mundo, obedeciendo, y quédate ahí, y haz un altar al Dios que apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y le está diciendo, mira Jacob, tú, el que eres rico, el que eres poderoso, el que lo tienes todo porque yo te lo he dado, recuerda de dónde venías. En ese monte donde tú vas a levantar un altar es porque tú venías huyendo, porque eras un usurpador. Porque venías huyendo porque tu madre mandaba en tu vida. Porque venías huyendo porque habías hecho cosas que tu hermano te quería matar. Cuando tú venías huyendo de todo eso, yo te prometí algo. Así que levántate y sube ahí y hazme un altar. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiados y mudad a vuestros vestidos. Versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que me ha andado. Y fíjense, me gusta esta parte final. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Cuál es la vida de Jacob? Ha sido perfecta. No le ha pasado nada a Jacob. No, hermanos, ya hemos visto cómo Jacob viene batallando, viene sufriendo, tiene épocas buenas, tiene épocas malas, pero Jacob declara y dice, Dios ha estado conmigo. Hermanos, qué bendición es decir que Dios está con nosotros a pesar de que afuera sea una guerra constante. Por eso debemos estar limpios, mudarnos de vestido y hacer un altar al Dios viviente. No dar espacio a dioses ajenos, no dar espacio a inmundicia en nuestras vidas, no dar, hermanos, esto que pasa es una obra de Dios. Aquí estamos hablando, fíjese, estoy hablando de Saúl, de la descendencia de Saúl, pero todo termina en el plan de Dios que es Jacob. Hermanos, Dios usa a todo y a todos para bendecir a sus hijos. Y la primera forma de separarnos del mundo, hermanos, es nuestra vida espiritual. La primera separación que debe haber entre el mundo y el creyente es su vida espiritual. Hermanos, Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y esta enorme bendición que Cristo nos da de ser llamados nuevas criaturas, nos debe invitar cada día a marcar nuestra línea con el mundo. Y hermanos, no con eso me estoy refiriendo a que se aísle, a que no le hable, a que se quede en su casa encerrado. No, hermanos, usted debe ser luz. Y usted se va a separar en el mundo cuando a usted lo noten allá afuera. Cuando los vecinos digan, esa persona que vive ahí es cristiano. Ese compañero de trabajo tiene a Dios en su vida. Ahí, hermano, usted se está separando del mundo. Esa manera de que el mundo nos ubique como parte de otro grupo, que no somos de parte de este mundo, nos hace exclusivos para Dios y nos hace hijos de Dios. Hermanos, pero el mundo nos lleva. Nos gusta nadar y no somos lo que dice Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y que alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, deje de llamarse cristiano si no es un seguidor de Cristo. No se puede llamar cristiano, hermanos, si no es un seguidor de Cristo. Porque esa es la definición de cristiano, un seguidor de Cristo. Hermanos, nuestra vida espiritual. Segundo, hermanos, separarnos de lo material. Y aquí lo más básico que podemos pensar es dinero, terrenos, joyas, etc., hermanos. Pero no con esto, hermano, me estoy refiriendo a que usted se convierta en un monje tibetano que va a vivir de lo más humilde posible. No, hermano. Lo que estoy diciendo es que lo material no controle su vida. Porque cuando lo material controla su vida, en lo material se vuelve un Dios en su corazón. Y ya estamos otra vez en lo espiritual. Porque todo se trata de lo espiritual, hermanos. Hermanos, en lo material debemos intentar glorificar a Dios con nuestras acciones, ser la luz del mundo, pero también, hermanos, ser muy tajante con las cosas que el mundo dice que están correctas y no lo son. Hermanos, somos cristianos y aceptamos el aborto. Me duele ver cristianos aceptando el homosexualismo, que se dicen llamar cristiano. Aceptar que el mundo diga que está correcto, que se altere la familia que Dios ha diseñado, que es hombre y mujer. ¿Por qué? Porque aceptamos las condiciones humanas. Porque mira, es que pobre niño está en la casa de adopción. De eso a que esté con dos padres homosexuales, con dos mujeres. Mejor que tenga a alguien. Sí, no importa, mira, el niño va a crecer, pero está en contra de la voluntad de Dios. Y hermano, nos justificamos y de repente escucho cristianos diciendo, es que Dios es amor y el amor abarca para todos. Hermanos, Dios es amor. Y de tal manera nos amó que ha dado su unigénito para el perdón de nuestros pecados. Pero hay un pago por ese amor. Pero también tenemos un Dios que es justo y que no convive con el pecado. Y este Dios que es justo nos está recordando cómo debemos navegar como creyentes, cómo debemos de andar como creyentes. Dios nos separa del mundo porque decimos ser hijos de Dios. De esa manera, hermanos, nos debemos aceptar nuestra realidad. Y hermanos, no es una cruel realidad. Porque hay como hay frases en la sociedad que dicen la cruel realidad del humano, en la miseria, en la penumbra. ¿Por qué? Porque todo se trata de lo material. Hermano, su realidad es que Dios le dice, tú eres mi hijo, y ellos no lo son. Hermanos, ahí hay una separación. Hay una separación. Primera de Juan 5, de 9 al 11 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos da vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hermanos, y vuelvo a decir, se trata de la parte espiritual. Hermanos, no hay cristianos a medias.
No se permiten llamarnos hijos de Dios, pero convivir con el mundo. No se vale decir, no se vale, hermanos, decir que soy cristiano, pero mi vida no lo refleje. O soy cristiano de lunes a miércoles, el jueves que ya, de lunes a miércoles no soy cristiano, el jueves sí porque está la reunión a las 8 de la noche, pero viernes y sábado no, y otra vez el domingo no, hermanos. Aquí o eres hijo de Dios o eres hijo del mundo. Y para que esto, hermano, funcione, tengo aquí 25 minutos explicándole por qué es importante esto. Hermanos, de nada le va a servir que yo, el pastor, otro hermano venga a enseñarle lo importante de una separación espiritual del mundo, si usted, hermano, en su casa no cultiva lo espiritual, si usted no lee la Biblia, si usted no platica con Dios, si usted no ora, si usted no busca estar cerca de Dios. Podemos pasar horas y horas, hermanos, y el pastor enseñando y predicando Génesis, Apocalipsis, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero hermanos, de nada va a servir si usted no es un cristiano cuando nadie lo ve. De nada va a servir y solamente seremos como el capítulo 36, una persona que Dios usó para el beneficio de sus hijos. No se permite, hermano, ser cristiano a medias. Tibios, diría el pastor. No hay cristianos tibios. O eres cristiano o no te llames cristiano. Pero que tu vida refleje. Porque Dios controla su plan. Tú debes aceptar tu realidad. Y esa realidad es, hermanos, ya lo vimos. Segunda, de que el plan de Dios es perfecto. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado que el plan de Dios es perfecto? Y yo creo que la mayoría de ustedes se pregunta, ¿y cuál es ese plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios que tiene para mi vida? ¿Cómo funciona esto que tiene mi vida? Hermanos, cuando decimos que Dios controla y su plan es perfecto, aún a pesar de la penumbra o de la situación más fea que existe en su vida, Dios tiene un plan diseñado en eso. A lo mejor, y lo que voy a decir es fuerte, pero a lo mejor en su sufrimiento Dios está bendiciendo. Y quiere que le dé ejemplos. En la Biblia hay muchos. Jacob, ya acabo de decirlo, todo lo que ha pasado y Jacob se siente bendecido. Otro ejemplo, Pablo. Pablo estuvo en la cárcel muchas veces, pero una de esas ocasiones escribió cartas, hermanos. Y les llamamos nosotros las cartas de la cárcel. Hermano, ¿y sabe quiénes son los bendecidos con esas cartas? Usted y yo. Y Pablo sufría. Y Pablo era latigado. Y Pablo no comía. Pero Pablo entendió y dijo, para mí, ¿qué dijo? Para mí el vivir y el morir es ganancia. Hermanos, Dios no está poniendo a personas que son inalcanzables, hermano. Nos gusta soñar con esas personas deportistas, nos gusta que sean nuestros ídolos, o que sea un político nuestro ídolo, o un doctor en algo nuestro ídolo, porque pareciera que son lo mejor. Y cuando Dios pone a personas que pasan por los mismos métodos que nosotros, por los mismos sufrimientos que nosotros, y nosotros no entendemos que no se trata de las personas, se trata de Dios, porque el plan de Dios es perfecto. Hermanos, aquí vemos la historia de Edom. Voy a continuar. El segundo punto es el resto del capítulo, del 9 al 43. Pero fíjense cómo es la historia de Edom. Estos son los linajes de Saúl, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Saúl: Elifaz, hijo de Ada, su mujer de Saúl; Reuel, hijo de Besemat, mujer de Saúl. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. Y aquí voy a parar, hermanos. No están los nombres porque sí. Amalek, ¿saben quién es Amalek? Es el padre de los amalecitas. ¿Y quiénes son los amalecitas, hermanos? Lea el Antiguo Testamento. Pero si quiere que le dé un resumen, hermanos, los amalecitas son uno de los principales enemigos del pueblo de Israel. Y fíjese de dónde viene: de la descendencia de Saúl. Porque yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú.
Pero lo que aborreció Dios también lo ocupa para mejorar y perfeccionar a su pueblo. Por algo están los israelitas. Y ahorita los edomitas, hermanos, es parte de esto. Hermanos, sigue versículo 13. Los hijos de Reuel fueron Natán, Zera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Besemat, mujer de Saúl. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Saúl, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio luz a Jeús, a Jalam y Coré, hijo de Saúl. Hermanos, fíjense cómo está el linaje. Y vamos a ver, hermanos, en los siguientes versículos, un contraste que, hermanos, es impresionante. Cuando leemos esto, podemos ver el plan perfecto de Dios. Vamos a ver 3 secciones que sigue adelante, hermanos. Vamos a ver las familias de Saúl. Estas familias que se van a convertir en tribus. Y estas tribus, hermanos, que se van a convertir en una monarquía. Y esta monarquía se va a convertir antes que Israel pida rey. Y hermanos, hubo familias en el pueblo de Israel. Hubo tribus, las 12 tribus de Israel. Y también hubo una monarquía que es de David. Pero hermano, vamos a ver los contrastes entre lo terrenal y lo espiritual. Hermanos, Dios controla su plan. No importa aquí, hermanos, Edom como tal, como ciudad, fue una ciudad que prosperó económicamente. Fue una ciudad que políticamente ya vimos, de ser algo familiar a algo monárquico, políticamente creció. De hecho, Edom, en la ubicación que está, es el por donde, de África a Medio Oriente, tienen que pasar por Edom. Y todo eso, hermano, anteriormente pagaban piso, así le llamamos ahora. Hermanos, Edom era un punto de referencia y pareciera que mientras Edom está prosperando, está creciendo políticamente, está enriqueciéndose materialmente, el pueblo de Israel, ¿qué le pasa? Acaba de esclavo en Egipto, sometido, y Edom está prosperando. A ver, ¿cuál era la familia elegida de Dios? ¿La que prospera o la que está sometida en esclavismo? Hermanos, esa es la realidad en la que vivimos, pero Dios tiene un plan perfecto. Fíjense lo que dice, familias del versículo 15 al 19, estos son los jefes entre los hijos de Saúl, hijos de Elifaz, primogénito de Saúl, y luego dice, sus descendientes, y luego dice, Coré, Gatam y Amelec, estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom, estos fueron los hijos de Ada, y estos son los hijos de Reuel, hijos de Saúl, los jefes son Natá, Zera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos son hijos, vienen de Basemat, mujer de Saúl. Versículo 18. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Saúl. Los jefes, Jeús, Jalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Saúl, hija de Ana. Estos son los hijos de Saúl y sus jefes es él. Él es Edom. Y vuelve a decir otra vez, hermanos, él es Edom. Y hermanos, aquí es importante ver cómo hay una familia elegida que es por medio de Israel. Pero Dios también cumple sus promesas y las bendiciones que aquí tiene Saúl de esta prosperidad en descendencia es porque también le está cumpliendo Dios una promesa a Abraham. Entonces, hermanos, claro que el mundo puede enriquecerse. De repente no puede ser, hermano, que me diga eso, que yo no me enfoque en lo material, cuando mi vecino, que es un borracho, un fiestero, económicamente le va mejor que yo, prospera mejor que yo, tiene mejor que yo. Es que mira el compañero del trabajo que roba, que echa mentiras, que insulta, crece más rápido en puesto que yo. Es que no me puede decir eso. ¿Cómo es posible que el mundo prospere más que yo? Hermano, es que si usted está pensando en lo material, se está olvidando de la bendición de Dios, que es una eternidad en el reino del Señor. A Jacob, y voy a tomar el ejemplo de Jacob, a Jacob no le prometió que le daría cientos y cientos de ovejas y cabras. A Jacob le prometió que tendría una descendencia y regresaría a la tierra que él había designado. Hermano, ocupamos el lugar de Dios en nuestros corazones con otras cosas, con lo material. Versículos del 20 al 30, vaya y diga, ahora empiezan las tribus. A diferencia de las tribus de Israel, que son directos hijos de Jacob, los tribus son también 12 de Saúl. Pero estas no son los hijos de Saúl, son los nietos de Saúl. ¿Se da cuenta cómo el mundo quiere distorsionar un poco
las bendiciones que Dios da y las promesas que da, manejándolas de una manera similar. El diablo nunca le va a echar mentiras, porque se va a dar cuenta. El diablo toma la verdad y la transforma para que usted caiga. Hermanos, aquí también hay 12 tribus, pero no son las elegidas. Versículo 20, estos son los hijos de Seir, Oreo. Fíjese aquí lo que dice, estos son los hijos de Seir, Oreo. Ya no está hablando ahora directamente de la descendencia de Esaú, ya está hablando de un grupo de tribus. Ya está hablando de un grupo de personas que van creciendo. Moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal y Zibeón y Ana. Y aquí empieza a hablar, hermanos, hasta el versículo 30. Termino diciendo en el versículo 28 al 30, estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán, y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón y Ana. Dison, Eser y Disán, estos fueron los jefes de los Oreos, por sus mandos en las tierras de Seir. Y vemos cómo esta familia edomita va creciendo. De algo familiar se convierte en algo ahora de tribus. Hermanos, prosperaba las tribus de Esaú, mientras que las tribus de Israel fracasaban una tras otra. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué fracasaba el pueblo de Israel? Porque desobedecía a Dios. Y Dios se preocupa por sus hijos, porque Dios castiga a sus hijos y disciplina a sus hijos. Los que no son sus hijos, no los toma en cuenta porque los ha tenido para perdición. Así que aquí Esaú podía estar creciendo, su familia podía prosperar, pero él había sido aborrecido por el Padre. Hermano, así que si usted está en disciplina constante y está en esa batalla constante, siéntase bendecido que es hijo de Dios. Hermanos, por eso es el plan perfecto de Dios. Y ahora, fíjese, monarquía, la monarquía de Edom, versículos 31 al 39. Empieza así, y voy a leer el 31. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Y aquí, hermanos, empieza a decir, fíjese, ponga atención. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Borra. Y así empieza a decir, hermanos, y no hay una descendencia. El rey que muere, su hijo no hereda el reino, es otra persona la que... Hermanos, no hay una descendencia en esta monarquía. A lo mejor las leyes del pueblo de Edom le decían que no tenía que haber una descendencia para que fuera a lo mejor para el pueblo, para la ciudad, para que se manteniera. Pero hermanos, mientras que en la familia de Israel, cuando se establece la monarquía por medio de David, claro que queríamos una descendencia, porque de la descendencia de David vendría el Salvador. Porque de la descendencia de David vendría el Salvador. Claro, hermanos, que queríamos que hubiera descendencia, y no es por ellos. Si ha estudiado Reyes y Crónicas, se va a dar cuenta que a excepción que David y Salomón también tuvieron sus situaciones. Pero después de David y Salomón, sus descendientes van de mal en peor. O de mal en peor, como dicen muchas cosas. No son los reyes que merece el pueblo de Israel, pero de ahí van a ser. Hermanos, el plan de Dios es perfecto. Este conflicto que inició en el vientre de Rebeca, recordemos, se va a convertir en un conflicto ahora de dos naciones. Cuando Israel logra salir de la esclavitud de Egipto, va hacia la tierra prometida y tienen que pasar por la tierra de Edom. ¿Y qué pasa en la tierra de Edom? Si no se acuerda ahí en Números, no lo deja pasar Edom. Por aquí no vas a pasar. Y si te atreves a pasar, saldré con guerreros a matarte. Y fíjese lo que dice Dios, un Dios amoroso. Dios le ordenó a Israel en Deuteronomio, sea amable con los edomitas que son tus hermanos. Pero, vuelvo a retomar lo que dije al principio, Dios es amoroso con sus hijos. Dios ama a sus hijos. Por eso le dijo a Israel, sea amable con Edom, porque está cuidando a Israel. Porque después viene Abdías, y Abdías viene a profetizar la destrucción de Edom. Porque Dios castiga el pecado y protege a sus hijos. Y aquí, este pueblo de Edom no
dejó pasar a su pueblo. Hermano, ¿qué cosa en el mundo no le puede encajar en el plan de Dios? Si se da cuenta, y le estoy enlazando todo esto, hermanos, porque es lo que está pasando. Y este plan perfecto de Dios, que se va sucediendo en crónicas en Israel y en todo el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo, hermanos, tiene que ver con la descendencia de Saúl. Y pareciera que aunque Saúl está prosperando, Dios está usando a la descendencia de Saúl para bendecir a Israel. Con muchas situaciones, con muchas peleas, hermano, ¿qué está pasando en su vida en este momento que no pueda dejárselo al plan y la voluntad de Dios? ¿Qué cosa? Dígame, hermano, ¿qué está en su mente, hermanos? En la historia de Israel y Edom, le voy a hacer, como dicen ahora, un highland del Antiguo Testamento. Hermanos, es enlazada. Edom se opuso a Saúl. Y cuando Edom se opuso a Saúl, que no quería que fuera rey, estos fueron sometidos bajo el mandato y bajo el reinado de David y Salomón. Después ellos se alzan y pelean contra Josafat y exitosamente se rebelan y se liberan con Joram. Y nuevamente fueron conquistados por Judá bajo Amasías cuando era el rey, pero volvieron a ganar su libertad cuando el rey era Acaz. Y después Babilonia y Asiria arrasaron con todo, incluido Edom. Y posteriormente, hermanos, más adelante, después de Roma, se cumple la profecía de Abdías, que es, se extinguiría Edom. Hermanos, en la actualidad, dígame si existe Edom. Existe Israel, pero no existe Edom. Y hermanos, quiere que todavía le diga más puntual, Herodes el Grande. ¿Sí se acuerda quién es Herodes el Grande? Ese rey poderoso de Judea que quería matar a todos los niños porque había escuchado que iban a ser el Salvador, un nuevo rey. Mandó a matar a todos los niños. Hermanos, Herodes el Grande era un edomita. Fíjese a dónde llegó la batalla de dos hermanos. Herodes el Grande, edomita, queriendo matar a Cristo el Salvador. Y Dios tenía un plan perfecto. Termina este capítulo, hermanos, cumpliendo otra vez promesas Dios. Dios le dijo a Rebeca, Génesis 25-23, 2 naciones hay en tu seno. Le cumple a Abraham, le cumple a Isaac, le cumple a Jacob. Hermanos, ¿qué hay? ¿Qué cosa le puede decir después de toda esta historia que le acabo de decir? Que terminó conectando, que le estoy diciendo que conecta con Cristo, porque a pesar de que Herodes el Grande llegó y ya conocemos esa historia, nosotros esperábamos a Cristo el Salvador. Hermanos, ese Cristo el Salvador nos recuerda quién es el que nos da la salvación. Hermanos, si usted es hijo de Dios, cualquier turbulencia, cualquier problema, están en el plan de Dios. Y lo veíamos la semana pasada, el hermano Carlos decía, solo Dios da la victoria. En el momento y en el tiempo correcto. Hermano, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Quiere llamarse hijo de Dios, obtener los beneficios, pero no aceptar las responsabilidades? Eso no funciona así, hermano. Y las responsabilidades son obedecerlo. Y cuando desobedecemos, hay consecuencias. Mire la historia de Israel. Pero usted es salvo. Dios lo va a moldear. Dios lo va a mandar por un camino, hermanos. Por ese sendero, aunque parezca tenebroso, lleno de piedras, que es lento para avanzar, es el mejor camino, porque nos lo da Dios. Como sea, pero es lo mejor porque Dios nos lo está dando. A lo mejor no es el camino más corto, pero tampoco va a ser el más largo, tampoco es el más cómodo, pero no me lleva a la perdición. Hermanos, es el camino que Dios me da y esa es mi realidad. El plan perfecto de Dios incluye mi vida como hijo de Dios. Si me quiero llamar hijo de Dios, hacer lo que Mateo decía, Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahí está Esaú. Descendencia grande. Prosperidad económica grande. ¿Y qué acabó? Pero, ¿qué dice? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Porque Edom terminó siendo una nación orgullosa. Y acabó perdida. Y muchos son los que entran en ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan. Hermanos, vivamos en nuestra realidad. Cada uno de nosotros tiene nuestra realidad, así como Jacob la tuvo, así como Isaac la tuvo, y así como cada uno de los que vamos escuchando en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, enfrente su realidad, confiando en dos cosas: que usted es parte de un plan perfecto, que no le va a parecer a lo mejor lo más conveniente para usted, pero para Dios es lo mejor que hay. Y dos, usted por ende tiene que separarse y ser luz en este mundo de tinieblas. Hermanos, Dios controla tu plan de vida por la simple razón que eres su hijo. Juan 1, de 9 al 13, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermano, ¿por qué no va a querer separarse del mundo si el mundo no conoce a Dios? Usted sí lo conoce. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, Jacob entendió esto. Él era hijo de Dios. No importó que muriera su padre, que muriera su esposa, que sus hijos fueran asesinos. No importó. Él entendía que el Señor era su padre, los cuales son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y fíjese cómo termina esta parte, este capítulo, versículo 43, dice: estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo que Saúl, padre de los edomitas. Ya vimos los edomitas, pero fíjese cómo termina capítulo 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y nuevamente Dios cumple otra promesa. Hermanos, estas promesas que Dios escribe y que se plasman en la Biblia, vuelvo a repetir, no es para que Jacob creyera, no es para que Isaac crea, no es para que los del Nuevo Testamento estén confiados y crean en Cristo. Hermanos, esta Biblia fue escrita para que usted tenga fe en su Salvador. Y todos sus conflictos los tome y los deje en control de Dios. Porque si nuestra vida espiritual, y vuelvo a repetir, hermanos, si su vida espiritual no está enfocada en buscar a Dios, muy lejos va a estar de encontrar ese plan perfecto que Dios quiere. Porque Dios controla su plan, tú debes aceptar tu realidad. Y tu realidad es que eres hijo de Dios. Y con ello trae muchas bendiciones, pero también te trae muchos compromisos. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, porque en toda la Biblia tú nos recuerdas que tú eres perfecto, que tú has diseñado algo y que esta generación de esta iglesia, de todas las iglesias actuales, tenemos la bendición de ver promesas cumplidas en la Biblia. Estos personajes no pudieron ver, el pueblo tardó miles de años en poder ver alguna promesa, pero nosotros, Padre, las leemos. Ayúdanos a que crezca nuestra fe, que cualquiera que sea la situación que tengamos en nuestras vidas, estemos en esa batalla de pruebas que tú permites que vengan a nuestras vidas, o estemos en ese gozo en este momento de que te llamamos Padre. Ayúdanos a siempre confiar en ti. Ayúdanos a quitar los dioses ajenos, a limpiarnos y a buscar una consagración constante ante ti, Padre. Gracias te doy por todo. Hermano, te pido que ores por tus hermanos. Pide por ellos, pero también pide por ti. Padre, cuida a aquellos que no han venido. Tú conoces las razones. Te pido por todos los hermanos que están fuera por alguna situación. Gracias te doy. En nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.